Muy bien, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al seminario IUS, Encuentros para el Diálogo Constituyente de la Universidad San Sebastián. Esta, recuerden, es una iniciativa de la carrera de Derecho y del Departamento de Derecho Público de nuestra facultad que busca contribuir a la deliberación pública, informada y reflexiva sobre este proceso constituyente continuado que vivimos actualmente en Chile. El seminario IUS se viene realizando en paralelo a los principales procesos de la actividad constituyente que ha vivido el país en los últimos años y con ese propósito ha convocado a diversos actores políticos, sociales, académicos para abordar las temáticas relevantes y generar con ello insumos para una discusión mucho más enriquecida del debate constitucional. Y es con ese propósito que hemos invitado al doctor Edgar Fuentes Contreras. Él es investigador postdoctoral de la Universidad de los Andes de Chile, doctor en Derecho Convención Internacional y máster en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia y abogado de la Universidad de Antioquia, Colombia. Ha efectuado estancias de investigación en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad de Sevilla. Le hemos solicitado al profesor Edgar, con ocasión de la elección que se produjo hace muy poco respecto a los consejeros constitucionales y a la próxima instalación del Consejo Constitucional, así como el hecho que está ocurriendo esta semana de una acelerada discusión del primer borrador emanado de la Comisión de Expertos, un análisis del proceso constituyente. Antes de darle la palabra al profesor Edgar, quiero recordarle a los asistentes que pueden formular sus preguntas a través del chat y luego, al terminar su intervención, también podrían formular preguntas haciendo uso del micrófono. Igualmente voy a estar compartiendo en el chat un enlace al formulario para aquellos que deseen acceder a la constancia de participación en el seminario, puedan vaciar sus datos personales para luego emitir la respectiva constancia. Sin más preámbulo, profesor, muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación y puede hacer uso de la palabra. Luis, muchísimas gracias por la invitación, a la universidad especialmente, por darme este espacio para compartir y discutir sobre un tema que es bastante actual, pero que tiene, digamos, una trascendencia histórica y no solamente para Chile, sino también para todo nuestro continente y el constitucionalismo en general. Yo me he tomado, digamos, un cierto grado de libertad. Quisiera simplemente confirmar el tiempo que tengo para la exposición. Si dispones de unos 30 minutos aproximadamente y luego abrimos un espacio de preguntas. Perfecto. Entonces voy a tratar de controlar lo del tiempo de la exposición en la medida de lo posible, que siempre a los expositores nos cuesta bastante sobre esto, pero también quería, digamos, tener presente que veo que hay varias personas que no solamente son del contexto de Chile, sino también del contexto latinoamericano y que pueden tener, digamos, algunas dificultades de entender como todo este proceso que se ha generado. Entonces, por eso he diseñado como una presentación que después tendré la posibilidad de compartírselas, las haré llegar a la universidad para que los inscritos puedan tener acceso a esta presentación, que es una presentación un poco sencilla, pero yo creo que puede ser bastante didáctica para entender todo lo que implica este proceso o este análisis del proceso constituyente de 2023. De nuevo, pues muchísimas gracias por las personas que nos están acompañando y la idea que tengo es básicamente pensar o partir básicamente de una pregunta base o una pregunta guía en esta exposición. ¿A qué nos referimos con el proceso constituyente de Chile 2023? ¿Sí? Y yo creo que hay tres visiones específicas que uno tendría que hablar del proceso constituyente de Chile en 2023. Uno desde una perspectiva histórica, uno desde una perspectiva sistemática y una desde una perspectiva teleológica. ¿Sí? Entonces, en ese ámbito, incluso aunque pudiésemos hablar desde una perspectiva teórica, si nos da el tiempo y digamos la oportunidad para hablarlo, pues lo desarrollaremos en las preguntas, pero quiero centrarme en estas tres ideas esencialmente, lo teleológico, es decir, la finalidad, el carácter sistemático, que ya vamos a ver que no solamente es una situación aislada en el contexto de Chile, sino también responde a cierto tipo de circunstancias de América Latina y por supuesto en un contexto histórico.
Ahora, en el sentido histórico, yo creo que uno tendría que explicarle, digamos, a todas las personas que, por supuesto, cuando hablamos del proceso constituyente de Chile de 2023, es importante señalar que existieron otros tipos de procesos constituyentes, que por supuesto generalmente nos centramos en la Constitución de 1980 de Chile, pero no es realmente la única constitución que ha tenido la República de Chile, sino que han existido otras leyes constitucionales antes y que esas leyes constitucionales han tenido una historia bastante significativa y bastante importante. Incluso los historiadores de Chile han hablado justamente de una señalización de unas constituciones de la patria vieja, patria nueva, periodos de ensayos constitucionales y unas constituciones que podríamos enmarcar el concepto de la república. ¿Sí? Donde tenemos constituciones muy importantes de 1833, 1925 y 1980, ¿sí? Que son constituciones que han tenido un grado de perdurabilidad bastante alto, incluso comparativamente con otros países en el contexto latinoamericano. Voy a referir en algunos casos, sobre todo en el ámbito de Colombia, que ha tenido muchas más constituciones de las que se ve, por ejemplo, en el caso de Chile, pero incluso que son constituciones que no han tenido una duración bastante significativa, salvo quizás la constitución de 1886 colombiana, que fue la que fue reemplazada por la constitución de 1991. Pero en el caso de Chile sí hay, digamos, una idea de constituciones más o menos perdurables y que por tanto cuando nosotros hablamos del proceso constituyente de 2023 implica también entender que existe una tradición constitucional, que existe una identidad constitucional en el constitucionalismo chileno y que tiene unas características principales que uno tiene que empezar a destacar. Por supuesto, cuando hablamos del proceso constitucional de Chile, en el caso del año 2023, ¿sí? También hay que recordar que existió un proceso constitucional que fue cerrado justamente en el año 2022, el 4 de septiembre, con la votación del plebiscito y que fue una votación de rechazo a la propuesta de constitución que se generó. Y eso provoca de una u otra manera, pues que también haya que diferenciar no por las constituciones existentes previamente en Chile, sino también respecto al proceso de una constitución. Me gusta mucho el término que se utiliza, que también se ha utilizado en el contexto español, una constitución no nata, ¿sí? Una constitución no nacida, que fue esa propuesta constitucional que se genera en 2022. Ahora, lo que queda es justamente saber si en 2023 existirá realmente solo una propuesta de constitución o existirá una nueva constitución para Chile en lo que se va generando sobre eso. Ahora, también es una cosa que yo creo que es importante que las personas entiendan y analicemos sobre este alcance del proceso constitucional o análisis del proceso constitucional. Sí, además de que Chile tiene una identidad y hay un trabajo muy interesante donde se hace una recopilación de cuánto de la Constitución de 1980 era nuevo o novedoso, digamos, en el momento de su creación, y pues en esa investigación es un desarrollo que incluso termina publicándose a través de el Mercurio, ¿sí? Donde se da cuenta que la producción de la Constitución de 1980, por lo menos en su gran mayoría, ya tenía antecedentes constitucionales en constituciones anteriores de Chile. Es decir, que lo que pasó en 1980 no fue del todo novedoso. Y si queremos utilizar, digamos, un término que ha sido bastante común en los procesos constitucionales recientes, no solamente en Chile, sino también en el contexto latinoamericano, no fue, digamos, una constitución refundacional en estricto sentido, porque mantenía ciertos aspectos de las constituciones anteriores. No fue que todo fue establecido en la constitución de 1980. Y además, una aclaración que también es importante, que Chile, o más bien la constitución de 1980, ha tenido una cantidad bastante significativa de reformas constitucionales, ¿sí? Una cantidad bastante significativa de reformas constitucionales, que también uno podría llegar a preguntarse en un punto desde la sensatez, cuánto nos estamos refiriendo realmente a la Constitución de 1980, cuando han existido más de 50 reformas a la Constitución chilena, ¿sí? Y estoy hablando de por lo menos leyes reformatorias a la parte de la Constitución, no estoy hablando justamente, digamos, como los artículos en sí mismos,
sino realmente a las leyes reformatorias. Entonces existe, digamos, una tendencia que incluso lo que teníamos en la Constitución de 1980 no es lo que nosotros actualmente tenemos. Incluso es significativo, si ustedes ven algunas de las reformas históricas, quizás de las más importantes que también se tienen, son en los años 2005, 2009. En el año 2005 aparece solamente una ley reformatoria, pero es una amplitud grande de las reformas que se hacen, digamos, en el contexto del constitucionalismo chileno. Y del 2020 al 2021, 2022 y 2023 hay una gran cantidad de reformas, pero que también están enmarcadas de la generación de ese proceso constituyente. Es decir, es un proceso marcado por los señalamientos expresos de la Constitución de cómo realizar ese cambio o sustitución constitucional, ¿sí? O por lo menos la posibilidad de generar ese cambio o sustitución constitucional, entendiendo que en 2019 se da el estallido social y que a partir de ahí se empieza como esa idea esencial de que debe existir un cambio de la Constitución. Entonces, pensar dos cosas, que la Constitución de 1980 es totalmente novedosa, no es del todo cierto, como tampoco es del todo cierto que Chile tenga la Constitución de 1980 actualmente vigente. ¿Sí? Es realmente, hay que relativizar ese tipo de conceptualizaciones. Alguien me diría, bueno, realmente son significativas las leyes reformatorias que se hacen en Chile. Eso depende de lo que nosotros pudiésemos ver dentro de los contextos de los países. Colombia, que su constitución es del año 1991, tiene más de 50 reformas constitucionales en menos de 30 años. Entonces, uno podría también preguntarse si realmente es significativo o no la cantidad de reformas. Y seguramente no va a ser significativo si nosotros vamos a pensar en las reformas constitucionales, el número de reformas constitucionales que ha tenido la Constitución de México de 1917, que entiendo que superan más de las 500 reformas constitucionales. Entonces, eso también hay que tener muy en cuenta para entender este proceso constitucional, ¿sí? Ahora, por supuesto, yo les decía, más allá del sentido histórico, para entender el proceso constitucional de Chile de 2023, uno tiene que pensarse que ha sido, de cierta manera, un proceso de carácter sistemático. ¿A qué me refiero con carácter sistemático? Es que no ha sido un proceso totalmente aislado, ¿sí? No ha sido un proceso totalmente aislado. Perdón, estaba viendo lo de las preguntas. Creo que voy a Sí, seguir justamente con la exposición. No, ahora miro las preguntas, más bien. no, no ¿Sí? te preocupes, Edgar, por las preguntas. Luego, en el momento, yo me encargo un poco de moderarlas y formulártelas, aquellas que hagan por el chat. Perfecto. Entonces, yo creo que, digamos, para analizar o comprender el proceso constitucional de Chile, uno tendría que pensarse que hay un contexto sistemático en América Latina, incluso dentro del ámbito del contexto mundial. En el año 1949, que está marcado justamente por la aparición de la Ley Fundamental de Bonn, ¿sí? Cuando a mí me piden explicar un poco, digamos, ese proceso, yo creo que la Ley Fundamental de Bonn de 1949 marca no solamente la humanización del derecho internacional, ¿sí? La internacionalización del derecho constitucional, sino también la constitucionalización del derecho internacional. ¿Y por qué para mí es tan importante la Ley Fundamental de Bonn de 1949? Porque genera lo que uno va a conocer o que algunos autores han llamado constituciones posbélicas. Es decir, las constituciones después de la Segunda Guerra Mundial, pero que además tienen una característica esencial, que tratan en la medida de lo posible, ¿sí? Mantener llamémoslo así, un estándar más o menos equivalente en las constituciones, inspiradas por llamarlo de alguna manera, con genes en lo que se produjo en la Alemania después de la Segunda Guerra. ¿Por qué va a ser tan importante hablar de la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial? Porque resulta que la ley fundamental de Bonn no era realmente para toda Alemania. Alemania fue dividida justamente para los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial y por eso existe, por ejemplo, una parte de Alemania que quedó para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, una parte de Alemania que quedó para Estados Unidos, una parte de Alemania que quedó para Inglaterra y una parte de Alemania que quedó para Francia. Lo que sucedió, que a veces en la historia se nos va esos datos históricos, es que la parte alemana de Estados Unidos y Inglaterra decidieron unirse originalmente y crearon lo que se denominó la bisona. Y después Francia se da cuenta que no va a poder, por las distintas circunstancias, justamente la administración de esa zona y terminan formando la trizona, que es lo que va a generar después lo que nosotros conocemos como Alemania Occidental, ¿sí? La ley fundamental de Bonn
al final es la ley fundamental de la Alemania Occidental, ¿sí? Y es la ley donde las tres grandes corrientes del constitucionalismo clásico, si lo pudiésemos llamar así, terminan plasmando elementos compartidos y terminan generando, eso por supuesto, sin decir que no había una identidad alemana, que no había una historia alemana frente a eso, pero tienen que compaginar elementos de esos del constitucionalismo alemán con el constitucionalismo francés, bastante marcado por no el reconocimiento de un Estado constitucional, el constitucionalismo norteamericano marcado por la supremacía constitucional y el constitucionalismo inglés marcado por un constitucionalismo que partía especialmente de los derechos y que partía sustancialmente que la constitución o las normas constitucionales pueden tener, digamos, como una apertura o pueden materializarse en otro tipo de aspectos. Entonces, claro, esa generación de la ley fundamental de Bonn empieza a generar que sea como el modelo de constitución que los países van a generar. No tengo en esta gráfica, creería yo, no lo tengo en esta gráfica, pero más o menos después de la ley fundamental de Bonn, tenemos que superamos más del 80% de constituciones actualmente vigentes como tal. Y es una cosa bastante llamativa, porque buena parte del constitucionalismo, incluso, discúlpenme, y aprovecho justamente que nosotros tenemos acá para dar los datos exactos del constitucionalismo, para que lo tengamos acá. Regálenme un segundo, que esta es la ventaja también que lo tengamos virtual, porque podemos hacer ese compartir de la pantalla. Entonces, hay unos datos, digamos, que son muy significativos. Y cuando hablo que son significativos, es porque realmente no es casual que esas constituciones, o lo que nosotros estamos llamando como constituciones posbélicas, hayan aparecido. Ahora sí, ¿me confirma que se está viendo? Sí, perfecto. Sí. Si ustedes se dan cuenta, el 87% de las constituciones, o por lo menos de las constituciones que alcancé a revisar, se producen justamente se pueden considerar como constituciones posbélicas, Y solo, ojo, estoy contando acá las constituciones que nacen en los países posterior a 1949, ¿sí? ¿Y por qué quiero hacer también, digamos, ese tipo de aclaración? ¿Sí? Porque resulta que muchos países realmente no sacaron constituciones, no crearon constituciones después de 1949, pero lo que sí hicieron fueron hacer reformas bastante importantes o bastante extensas en sus constituciones. Y en este caso, uno podría llegar y pensar la constitución de Argentina, ¿sí? Que permanece la Constitución de 1853, pero en el año 1994 se produce una reforma casi, por llamarlo de alguna manera, casi total de la Constitución, ¿sí? O por lo menos se integran ciertos tipos de elementos. Y por eso el constitucionalismo actual, en muchas de las circunstancias, pues tiene cierto grado de similitud o equivalencia a pesar de los distintos entornos que se están generando. Ahora, en el caso, digamos, eso más a nivel internacional, ¿sí? Pero en el caso latinoamericano, pues sucedió fundamentalmente algo que no es simplemente casual que haya una diferencia entre los países que están presentando en la forma de los escudos, sino realmente porque tienen un interés significativo. De esas expresiones de unas nuevas constituciones surge lo que se conoce como nuevos constitucionalismos, que tiene una cantidad de variantes que no quiero tocar, digamos, en este momento porque me extendería demasiado, pero existen desde nuevo constitucionalismo, neoconstitucionalismo, constitucionalismo societario, pluralismo constitucional. El que me interesa, porque por lo menos he detectado 14 constitucionalismos distintos, más o menos, ¿sí? El que me interesa es lo que nosotros conocemos como nuevo constitucionalismo latinoamericano. Los autores del nuevo constitucionalismo latinoamericano dicen que el nuevo constitucionalismo latinoamericano nacen con estas dos constituciones, ¿sí? Que las primeras manifestaciones del nuevo constitucionalismo latinoamericano surgen
a través de la Constitución de Brasil y la Constitución de Colombia, ¿sí? Miren que es bastante paradójico que, por supuesto, no está Chile acá, porque la Constitución es previa y a Chile durante mucho tiempo se le consideraba que su Constitución no era del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y algunos autores llegaban y decían, hay constituciones que pertenecen al nuevo constitucionalismo latinoamericano que no están en América Latina, como hay constituciones que están en América Latina que no pertenecen al nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y el ejemplo típico que colocaban era la Constitución de India, por fuera de América Latina, y la Constitución de Chile adentro de América Latina, pero que no estaban en el nuevo constitucionalismo. Y este surgimiento del nuevo constitucionalismo va a estar mediado justamente por constituciones que van a tomar algunos elementos o reformas constitucionales de manera posterior y llegan a su máxima expresión, ¿sí? Por lo menos previo al desarrollo pleno, ¿sí? A través de la Constitución de Venezuela de 1999, donde entonces cada uno van tomando ciertos tipos de aspectos, ciertos tipos de elementos, llega la Constitución de Venezuela de 1999, que es una constitución incluso que contempla el principio pro persona expresamente señalado en la Constitución, ¿sí? Sabemos los dilemas que puede tener esa constitución y que después de esa constitución pues llega a su plenitud el nuevo constitucionalismo latinoamericano aparentemente, ¿sí? Con estas dos constituciones, que es la Constitución de Bolivia y la Constitución de Ecuador, que si se analiza un poco, esas constituciones comparten muchos elementos en común y que incluso fueron muy citadas al proceso constituyente que se vivió en el año 2022 en el contexto de Chile, ¿sí? Entonces, de cierta manera, trató de hacerse como un proceso sistemático, en el sentido que ha sido un proceso donde América Latina no ha estado ajeno a esas modificaciones y que hay un cierto tipo de tendencia. No uniformidad necesariamente, pero sí un cierto tipo de tendencia, sobre todo con algunos aspectos. ¿Cuáles aspectos han tenido importancia en este tipo de constituciones? El control constitucional, la idea de supremacía y supralegalidad de la Constitución, la inclusión de la población indígena y la importancia que tienen las normas internacionales dentro del contexto del derecho interno, ¿sí? Yo hubiese ubicado justamente la Constitución de Chile de 1980, después de 2005 y las reformas que se tuvieron en 2005 ya dentro del nuevo constitucionalismo latinoamericano, porque cambian, digamos, muchas de las estructuras que estaban ahí. Pero normalmente se seguía negando y se seguía catalogando como si la Constitución de 1980 no tuviese ningún tipo de reforma. Y lo he visto que ha pasado justamente así también en el caso de las historias constitucionales de los otros países. O sea que no es como tal. Uy, perdón, acá me di cuenta que ya tengo esta palabra mal escrita ya en varias diapositivas, pero en ese sentido finalístico o teleológico, ¿sí? Lo más importante es entender, digamos, también cómo fue esa finalidad o la finalidad que se tiene, que es tener un nuevo texto constitucional, cómo se fue enmarcando dentro de la historia de Chile. Y generalmente entonces en la historia de Chile se entiende que ese proceso de cambio de constitución parte a través de la idea de un estallido social, ¿sí? O más bien no de una idea, sino realmente de lo que sucedió dentro del estallido social el 18 de octubre de 2019, que llevó en un momento determinado a tratar de hacer un acuerdo para garantizar esas peticiones sociales que se estaban generando, que se produce el 15 de noviembre, y que ese acuerdo justamente del 15 de noviembre de 2019 se va a tratar de plasmar a través de la pregunta o la consulta que se le hace a la población, perdón, a la ciudadanía chilena, justamente si quieren un nuevo proceso o más bien si quieren una nueva constitución, cómo se quería hacer ese nuevo proceso de constitución, porque existieron varios tipos de tendencias y que ese plebiscito del 25 de octubre de 2020, ¿sí? Hay un largo periodo de tiempo, también mediado por todo el proceso de pandemia, ¿sí? Termina justamente con la aprobación o la idea de que sí se debe tener un nuevo proceso, o más bien un proceso constitucional, el primer proceso reciente que tuvo Chile, y que además se iba a hacer a través de una convención, ¿sí? Donde eran personas que habían sido elegidos solo y exclusivamente para ese tipo de procesos y que también iban a cambiar las formas de elección, que no se iban a seguir, incluso se iba a permitir la participación de independientes, entre otros tipos de aspectos y otros aspectos que fueron bastante significativos. Eso termina con la elección de convencionales en 2021, ¿sí? Y empieza justamente la primera sesión de
la Convención Constitucional el 4 de julio de 2021. Se inicia el trabajo justamente dentro de las comisiones, ¿sí? Se inició el proceso de armonización, después en el 2022, después del tiempo que se le había dado, porque el 4 de julio tenía justamente la obligación de haber ese término, tener un texto constitucional que fuera entregado para poder ser votado en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022. El proceso de la convención estuvo mediado por muchas cosas y sobre todo yo creo que había una intención muy marcada y era pensar en un proceso refundacional, que ese término ya lo había utilizado de manera previa, ¿sí? Y que seguramente lo volveré a utilizar para discutir, digamos, algunos aspectos de qué tanto puede ser refundacional y qué era lo que se pretendía de manera posterior. Bajo ese proceso que justamente se vota el 4 de septiembre de 2022, tenemos con voto obligatorio los resultados de salida sobre la propuesta de constitución, con más del 99.9% de las mesas escrutadas, los resultados quedaron, ¿sí? Casi un 62% de opción de rechazo, ¿sí? Y un 38%, ¿sí? Aproximadamente, de la opción del apruebo respecto al dentro del texto constitucional que se tenía. Era un texto extenso, un texto donde tuvo muchos problemas para el proceso de unificación, donde incluso las discusiones que se tuvieron es porque existieron redacciones confusas o errores en la redacción final que se entregó el texto, y que eso marcó también toda una campaña alrededor de si debía aprobarse o no aprobarse, lo que se había hecho por parte de los convencionales. Eso sin contar también, digamos, a las críticas que se le hicieron a los convencionales y a los desarrollos ya de carácter personal por las votaciones, bueno, que yo creo que no vale mucho la pena irlo hacia allá. Pero cuando ese proceso pierde y empieza a hacerse un balanceo más o menos de por qué pierde el proceso constituyente, o más bien pierde la propuesta de la convención, es bastante difícil y las manifestaciones que estoy colocando acá sobre qué fue lo que se rechazó, ¿sí? ¿Qué fue lo que se rechazó? También tiene que estar mediado por una sana prudencia y un cierto grado de sensatez, porque al pueblo no se le preguntó ni por artículo, ni tampoco se le preguntó capítulo, sino se le preguntó por todo el texto, ¿sí? Que incluso durante los últimos digamos, periodo de campaña y discusiones sobre el proceso, cuando ya se existía el borrador y la propuesta que se iba a votar en septiembre, empezaron campañas a decir aprobar para reformar, porque se daban cuenta que la aprobación no iba a ser posible y que habían ciertos tipos de dudas o ciertos tipos de ámbitos que eran bastante cuestionables dentro del propio texto que se había entregado originalmente. Pero creo esencialmente, y esta evaluación que hago acá de qué fue lo que se rechazó por parte del pueblo chileno, ¿sí? Es también pensando en el proceso 2023, cómo estuvo marcado y cuáles elementos fueron importantes, ¿sí? ¿Qué fue importante o qué fue importante para el rechazo, que terminó generando el rechazo? La idea refundacional, ¿sí? Es decir, partir de una hoja en blanco, no partir, digamos, con unas directrices o algunos elementos de los mínimos compartidos en una identidad constitucional que no podían justamente ser cuestionados y que eso implicaba que las personas que redactaron una constitución no podían olvidar la tradición o la identidad constitucional de Chile. Lo segundo que yo creo que se rechazó bastante fue el trabajo de la convención, entendiendo cómo influyó también, digamos, ciertos tipos de aspectos de las elecciones, de una diversidad donde no habían unos partidos políticos solamente consolidados sino independientes, que costó llegar, digamos, a ciertos tipos de acuerdos, los aspectos críticos y las intervenciones que se desarrollaron. Salieron noticias incluso de personas en la convención votando desde su baño, personas que habían hecho campaña justamente bajo una idea específica porque querían representar a cierto tipo de personas que contaban con una enfermedad y resultaron que no tenían esa enfermedad. Bueno, muchos tipos de aspectos que terminaron cuestionando el trabajo de la convención y terminaron no legitimando ese trabajo, ¿sí? Y que en el fondo también se asoció mucho el trabajo de la convención
por los discursos que se hacían desde la parte política, también con la labor que iba desarrollando el gobierno. Que en reiteradas ocasiones decía que si no se aprobaba justamente la propuesta de constitución, podía generar que ellos no pudieran cumplir con su plan de gobierno. Entonces, parecía que no era una constitución, sino era un programa de gobierno específicamente plasmado, y eso también empezó a debilitar el trabajo que hacía la convención y la visualización que tenían las personas frente a la Constitución, entendiendo que habían bajos índices de aprobación de la labor del gobierno y las discusiones que se generaban internamente, ¿sí? Otra cosa que yo creo que afectó mucho en el contexto de la propuesta constitucional fue el establecimiento de un Estado plurinacional. La idea de un Estado plurinacional siento que todavía no ha sido del todo desarrollado. Algunos me dirán, pero existe justamente esa noción en la Constitución de Bolivia, y sí hay un reconocimiento justamente del Estado plurinacional de Bolivia, pero no se entiende exactamente cuáles son las consecuencias de tener una plurinacionalidad o hablar de un Estado plurinacional. Simplemente pareciera que fuera como una contrapropuesta o simplemente una crítica a la idea de un Estado-nación europeo, que yo creo que nadie podría reconocer que los estados en la actualidad no sean plurinacionales, por lo menos en la facticidad, por los fenómenos como migración, los fenómenos justamente de, de acceso que se tienen dentro de los países, entre otros. Y que hay estados que incluso existen varias naciones o conviven varias naciones. Si asumimos que Reino Unido es un estado, entonces podríamos decir que Reino Unido es un ejemplo de ello. Uno podría pensar también, no sé, en Canadá, ¿sí? O en otros tipos de estados donde hay una plurinacionalidad, pero no tengo que declararla necesariamente dentro del estado. Y además, porque normalmente las constituciones tampoco se declaran o declaran que existe un Estado-nación, simplemente hablan de que existe un Estado como tal. En el caso de Bolivia es bastante particular porque he tenido la oportunidad de seguirlo bastante. Se habla de un Estado plurinacional, se le reconoce nacionalidad a los grupos originarios, pero no veo mucho la diferencia, por ejemplo, con el caso colombiano, que no se le reconoce nacionalidad, pero se reconoce la pluriculturalidad y se le respeta justamente esa autodeterminación que tienen los pueblos indígenas. Entonces, y lo hablo justamente dentro del contexto que se está generando. Algunas personas dirán que sí, pero tengo mis dudas. Incluso porque ese concepto de plurinacionalidad, aunque no esté expresamente señalado, realmente uno lo podría encontrar en la Constitución española, que cuando habla en sí del pueblo español, habla de naciones, en plural, no dice plurinacional, pero pues habla de naciones, y se puede ver también en el contexto de España. Yo creo que fue una idea que se extrajo, bueno, que buena parte de los asesores también que ayudaron con la Constitución ecuatoriana y boliviana son españoles, que es bastante llamativo, porque generalmente se decía que debía ser un trabajo de América, pero el nuevo constitucionalismo latinoamericano ha sido muy inspirado realmente por autores europeos, que han sido los que han teorizado también ese aspecto. Lo otro, la administración de las pensiones mediante un modelo monopólico por parte del Estado, con una duda justamente si esto podía funcionar, sobre todo por el fracaso que ha tenido en varios países este tipo de modelo. El tercero, el reconocimiento de la naturaleza como titular de derechos. Esto empezó a cuestionar. Existe justamente ese reconocimiento constitucionalmente en la Constitución de Ecuador, que habla de los derechos de la Pachamama, no así en la Constitución de Bolivia, porque ese reconocimiento a la naturaleza se hace por ley. No existen muchas constituciones nacionales que se haga ese reconocimiento, sino generalmente legislaciones, actos de la administración o constituciones, sobre todo en estados federales. Pero la discusión sobre esto, si la naturaleza tenía derechos o no, yo creo que no era una discusión si debemos cuidar a la naturaleza o evitar justamente vivir en un ambiente libre de contaminación, sino realmente era llegar y decir, ¿se le puede llamar titular de derechos o tiene que tener, digamos, otros tipos de protecciones, otros tipos de garantías? El Consejo de Justicia como modelo justamente para la administración de justicia, el no establecimiento del derecho a la vivienda propia, también digamos fue una de las críticas porque era de lo que se prometía un poco, y un legislativo asimétrico, donde no había realmente un legislativo de carácter bicameral. Sí habían dos cámaras, pero no funcionaban en todo momento y en todo tiempo. Entonces,
a pesar de que se hablaba como de una descentralización y dar más autonomías a las regiones, ese legislativo asimétrico tenía, digamos, cierto tipo de fallas. Ahora, una vez se rechaza la propuesta, la conclusión independientemente fue que se rechazó esa propuesta, pero que se tenía que seguir con el proceso, lo cual tampoco fue uniforme, y eso también es un elemento bastante importante señalarlo, ¿sí? En el sentido que no había, digamos, una uniformidad. Muchas personas dijeron, no, eso implica que ya la Constitución de 1980 queda vigente, como actualmente está, pero que no hay que seguir un proceso constitucional nuevo y que si queremos hacer las reformas las podríamos hacer justamente a través del Congreso. Pero cierta parte justamente de los partidos políticos empezaron a decir que lo que se rechazó fue la propuesta, pero no que se siguiera con el proceso constitucional, y entonces se le dio un proceso constitucional 2.0, por llamarlo de alguna manera, donde ya no se empieza justamente a través de una hoja en blanco, sino existe un acuerdo previo sobre las 12 bases constitucionales que se produce el 12 de diciembre para establecer nuevos órganos de producción de la propuesta de constitución que va a salir en 2023, pero además también aspectos que serían esencialmente tema dentro de esos órganos que van a desarrollar. Acá están, digamos, unas de las fechas importantes, porque este acuerdo, que fue una base política, un acuerdo político entre los partidos, no lo firmaron todos los partidos. Eso también es muy importante. Muchos partidos se opusieron a la firma de este acuerdo, ¿sí? Igual se termina contemplando, se publica a través de una ley en el año 2023, y ahí empieza el nuevo proceso de una nueva ruta constitucional donde se van a establecer unas nuevas fechas, se establece un reglamento de funcionamiento, se instala justamente, en primera instancia se instala la comisión experta y después la comisión, bueno, ya en el mismo día la comisión técnica de admisibilidad, y las últimas elecciones que nosotros tuvimos en el contexto de Chile fue las votaciones para conformar el Consejo Constitucional. Ya en un momento les explico cómo funcionan rápidamente esos tres órganos, pero más o menos para que nosotros entendamos también que existen distintos órganos y que es un proceso que ha estado también con varios tipos de procesos, con varios tipos de procedimientos internos. ¿Cómo va a terminar ese proceso? A través de un plebiscito de salida el 17 de diciembre de 2023, ¿sí? Y el 7 de noviembre hay como fecha de plazo máximo para la entrega del trabajo del Consejo Constitucional. Para mí, entender el proceso constitucional de Chile, sí, esencialmente tendría que estar formado más o menos con esta gráfica, ¿sí? Existen unas bases institucionales y fundamentales que quedaron plasmados, ¿sí? Incluso a través de la ley, que es donde van a partir los trabajos de la comisión experta, que es la primera que inició, ¿sí? Y que va a generar un proyecto que va a ir a estar en manos del Consejo Constitucional, ¿sí? Esa comisión experta plantea un proyecto inicial, va a estar en manos del Consejo Constitucional, que va a revisar, tiene posibilidades de modificar esa propuesta que hizo la comisión experta, ¿sí? Y cuando haya disputa entre lo que se está generando por parte de estos dos órganos y las bases institucionales y fundamentales, va a existir un árbitro, por llamarlo de alguna manera, que es el Comité Técnico de Admisibilidad. Si me permiten, yo lo compararía más o menos, más que un comité técnico de admisibilidad, es casi como un tribunal constitucional del proceso constituyente, ¿sí? Del proceso de creación constitucional, solo que no es un tribunal constitucional porque no hay una constitución la que vaya a controlar, pero lo que va a tratar de controlar son las bases institucionales y fundamentales que están ahí, cómo se interpretan. Bueno, esto sería muy extenso contarles todo lo que establecieron en las bases. Después se los puedo pasar a las personas que están interesadas, pero habían aspectos que eran importantes. Por ejemplo, esta idea del Estado de Chile comunitario, sí, la descentralización, era una república democrática, la soberanía residente en el pueblo, ¿sí? La incorporación justamente de las normas internacionales como importantes para el Estado de Chile, ¿sí? La vinculación y el reconocimiento de los pueblos indígenas, que Chile se declarara un Estado social y democrático de derecho. Se mantiene justamente esa idea de promover el bien común como tal. La separación de poderes justamente a través de la organización de tres poderes. Miren que es un legislativo bicameral, por ejemplo, ¿sí? Ya no es asimétrico como se pensaba o como se había originado, ¿sí?
Además, la consagración de unos órganos autónomos como tal, unos derechos mínimos que justamente se tendrían que proteger y garantizar, ¿sí? Sin que eso sea en perjuicio de otros derechos que se van a generar, la subordinación al poder civil de las Fuerzas Armadas y la Fuerza de Orden y Seguridad, la constitución que consagre estados de excepción constitucional, que son que están, digamos, dentro del contexto de los otros estados de excepción. Se compromete también, digamos, al cuidado de la conservación de la naturaleza. Ya no se habla justamente que tenga derechos la naturaleza en sí mismo, pero que sí haya una conservación, además de otros elementos de inhabilidades que están consagrados ya en la Constitución propiamente. ¿Qué era la comisión experta? Pues básicamente una de las dudas e interrogantes que se generó con la Convención Constitucional es que no se necesitaban, incluso se bajaron varios de los requisitos para pertenecer a esta convención. Se necesitaba, digamos, el apoyo de expertos, no se decía necesariamente, digamos, qué tipo de expertos, pero personas conocedoras, no tenían que ser siempre constitucionalistas, ¿sí? Pero que estuviera conformado por 12 comisionados, ¿sí? Como tal, que fueran elegidos por el Senado y 12 comisionados que fueran elegidos por la Cámara de Diputados, ¿sí? Y a partir de eso, manteniendo la idea de la paridad, que fueran 24 personas que pudieran redactar desde las nociones expertas o los desarrollos expertos y el comparativo lo que iba a ser el primer propuesta de constitución. Esa comisión experta, y por favor esto es muy importante porque va a reiterarse las comisiones que va a tener la comisión de expertos, va a reiterarse también en el Consejo Constitucional, están divididos en 4 comisiones: sistema político, reforma constitucional y forma del Estado, función jurisdiccional y órganos autónomos, principios, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales. Tenían unos quórum para generarlo. Y acá, bueno, acá les dejo justamente los expertos que fueron elegidos por el Senado, por cada uno de los partidos los que lo propusieron, y los expertos que fueron elegidos por la Cámara de Diputados dentro del contexto de este proceso, que es lo que han estado funcionando actualmente. Acá ya se ven con nombres, las caras también de las personas como tal que hacen parte de la comisión de expertos, que actualmente sigue trabajando. Ya tuvieron un primer proyecto donde consolidaron lo que salió de cada una de las comisiones, y en ese proyecto, que termina justamente haciendo una aprobación el Pleno, se generaron las indicaciones para que fueran trabajadas en sus comisiones. Se generaron más de 900 indicaciones al proyecto inicial que se generaron, y después de esas 900 indicaciones volvieron a las comisiones donde hicieron los trabajos de algunos elementos de recopilar, atender a esas indicaciones, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó con cada uno de ellos, de las indicaciones. Y la semana pasada entregaron ya bueno, realmente el domingo entregan ya un borrador de frente a las indicaciones que salió de la comisión, ya consolidado, y esta semana fue que empezaron a trabajarlo en el Pleno, donde se han vivido varios tipos de aspectos bastante delicados, sobre todo con algunos derechos, con algunos elementos que están consagrados dentro del ámbito de esa propuesta. El Consejo Constitucional, que fue elegido el 7 de mayo, ¿sí? Básicamente está conformado por 50 personas, se hacía por votación obligatoria. Entonces teníamos más o menos una conformación de un proceso mixto, donde ya no solamente era elección popular, sino había expertos, ¿sí? Que eran elegidos popularmente, pero de manera a través de sus representantes, y otros de manera directa, que eran los 50 que están conformando el Consejo Constitucional. 25 hombres y 25 mujeres, ¿sí? Se utilizaba justamente las reglas para elegir más o menos igual que el Senado como tal, y el Consejo Constitucional terminó estando consolidado de la siguiente manera, con una representación, que eso también es muy importante, que originalmente eran 50 miembros del Consejo Constitucional, pero también se le dio una curul especial a las poblaciones indígenas siempre y cuando tuviese una votación específica, y finalmente los pueblos indígenas consiguieron esa votación, así que van a estar conformados por 51 miembros el Consejo Constitucional. El Partido Republicano se queda con la mayor cantidad de curules o escaños dentro de ese Consejo Constitucional, con 22, y básicamente dentro de las proporciones que uno pensaría, ¿sí? Estos dos partidos, ¿sí?
podrían alcanzar a tener la votación suficiente para aprobar dentro del Consejo Constitucional, porque podría ser más cercano justamente su pensamiento o su línea política en un ámbito. Entonces, esa también es una de las discusiones que se está generando. ¿Por qué este tipo de resultados? Seguramente lo contaré un poco porque creo que no es algo realmente como casual. Acá están los miembros del Consejo Constitucional por cada una de las regiones como tal. Acá por los partidos que justamente fueron representados en el Consejo Constitucional. Y al igual que la comisión de expertos, pues funciona en pleno y en comisiones, mantienen el mismo número de comisiones que ya les había contado antes y deben aprobar por los 3/5 de los miembros del Consejo. Entonces, por eso es lo que se decía que con este tipo de conformación se podría asegurar estos dos partidos pasar esos 3/5 de manera sencilla si todos votan como partidos políticos. Importante que el Consejo Constitucional se permitía que los independientes, siempre y cuando estuvieran dentro de las listas de los partidos como tal, para darle una certeza y sobre todo una de las dudas que existieron es que a mayor representatividad también genera menor estabilidad y yo creo que eso también pasó factura de una u otra manera anteriormente. El Comité Técnico de Admisibilidad está en funcionamiento, conformado por 14 personas, y ya les decía, funcionaría más o menos como un tribunal constitucional o una corte constitucional para el trabajo que vayan a hacer y dirimir los conflictos que puedan existir entre el Consejo y la Comisión Experta. Sobre todo porque van a revisar cada uno de los procedimientos aplicables a las votaciones, a los ámbitos, incluso si se está respetando o no se están respetando esas bases fundamentales que les había mostrado hace poco. El Comité de Técnico de Admisibilidad, cómo está conformado, para que también nos podamos hacer como una idea con esto. Y que eso llevará justamente después de que hagan todo el trabajo sobre eso. Bueno, importante que el Comité Técnico de Admisibilidad no actúa de manera ni preventiva ni manera automática, sino tiene que ser pedido o por intervención de los órganos que participan en ese proceso constitucional. Que nos llevará básicamente a que se tenga un tarjetón para hacer la votación. ¿Está usted de acuerdo con el nuevo texto de la Constitución? Esto lo saco justamente de internet, pero está tal cual como lo señala la legislación de ese plebiscito que se votará en diciembre del año 2023. Es un proceso bastante extenso, pero creo que también nos permite adecuarnos a dar cuenta de lo que está pasando. Y yo creo que uno tiene que pensar en este momento que el proceso constitucional de Chile 2023 o 2.0, si se quiere ver así, primero es un proceso diferente en sus dimensiones y sus sentidos, sobre todo que más allá que uno pudiese decir, bueno, el comparativo, la idea es que se tenga una nueva constitución. Yo creo que el sentido que se le ha dado también a este nuevo proceso constituyente está marcado por tener una constitución, pero no cualquier constitución, ¿sí? Y entonces eso genera que tengan, digamos, como unas intenciones bastante claras y bastante marcados las personas y qué es lo que quiere generar, que no tiene que hagamos una pretensión necesariamente refundacional y que sus dimensiones también tienen que ser acortadas a lo que puede hacer o no puede hacer una constitución. La segunda conclusión, y es que si las personas se cansaron un poco de ver las fechas y toda esa línea del tiempo que les estoy presentando, imagínense cómo deben estar cansados la ciudadanía chilena en general dentro de lo que nosotros podríamos llamar una fatiga electoral por la hiperdemocratización, ¿sí? Yo hacía cuentas dentro del calendario electoral desde el estallido social a la fecha de la elección de los consejos del Consejo Constitucional, la población chilena, o por lo menos parte de la población chilena, tenía que haber votado 9 veces, ¿sí? Digo que parte de la población chilena porque no existieron siempre segundas vueltas, por ejemplo, para gobernación, pero acudir a las urnas, ¿sí? En total, más de 9 veces de 2019, pensando que arranca desde 2020 para elecciones de gobernadores, presidentes, las segundas vueltas, los comisionados, si están de acuerdo o no con justamente una nueva constitución, por supuesto va a ser
muy agotador, ¿sí? Y el contexto del país creo que básicamente no quiere saber de elecciones, y pensar que todavía le queda una elección por lo menos, eso puede tener, digamos, unas consecuencias bastante drásticas, ¿sí? Sobre lo que se está haciendo. En 2021 el calendario electoral contaba con 5 elecciones, ¿sí? Si contamos las 9 elecciones, quiere decir que los chilenos habían votado hasta el Consejo Constitucional cada 102 días, más o menos aproximadamente. Es casi imposible, digamos, porque si bien la democracia es importante, no es lo único a lo que se dedica justamente la población chilena. Y además, con el paso del tiempo y la dilatación que ha tenido el proceso, los chilenos también, o tengo la impresión que se han dado cuenta que con o sin nueva constitución, los problemas sociales podrían haber sido resueltos de otra manera, a través del Congreso, a través de nuevas legislaciones, a través justamente de un control político, y que no se necesitaba como tan urgente una constitución necesariamente, ¿sí? En el sentido que se pudo haber generado otro tipo de circunstancias. Incluso si nos ponemos a pensar, si tuvimos más o menos 9 procesos electorales para algunas de las poblaciones, el gasto significativo que implica unas elecciones seguramente hubiese resuelto muchos de los problemas que tiene la población chilena, ¿sí? De manera directa, sin tener una constitución, con una redistribución de los recursos de una manera más fuerte. Ahora, la cuarta conclusión que yo daría ahí es que el Consejo Constitucional y los demás órganos, incluso los órganos estatales, deben de luchar para garantizar una legitimidad del proceso. Que no se genere un texto de revancha donde el sector derrotado de las elecciones no tenga cabida, sino realmente que se esté pensando en el bien común. Y ahí tengo, digamos, una frase que me parecía muy interesante, que es que tenemos que anticiparnos que esta constitución no es de la convención, no es del partido de gobierno, no es del partido que gana o tiene la mayoría en el Consejo Constitucional, es la constitución para el pueblo chileno, incluso para aquellas personas que no han nacido, y que porque la constitución tiene una característica esencial, y es que tiene que tener la perdurabilidad, y entonces en la medida que sea más perdurable le da más estabilidad al Estado, le da mucha más seguridad de lo que se está generando. Entonces, por supuesto, no puede ser un texto de revancha, y tampoco puede convertirse, hay un término bastante común que se utiliza para estudiar las constituciones colombianas, cartas de batalla, donde la persona que ganó se aprovecha sobre lo que se está generando. Y yo creo que esto es lo más importante de todo, si me permiten, es que es el momento de asumir, ¿sí?, el papel real que tiene, digamos, una constitución, ¿sí? Y cuando hablo del papel real que tiene la constitución, es que cada vez más la población de Chile se da cuenta que, a pesar de que yo coloque que vamos a estar en un Estado social de derecho, no quiere decir que el día 18, si llegara a pasar que gane esta nueva propuesta de constitución, vamos a estar en un Estado social de derecho más allá de lo que diga la constitución, porque la constitución no puede hacer magia, ¿sí? Sino justamente puede dar como unas directrices, pero esa implementación del Estado Social de Derecho también va a demorar años, y va a demorar, digamos, unos aspectos que va a implicar otros tipos de acciones, que al final también no puede ser, no va a permitir saciar lo que se quería, digamos, ni las intenciones que estaban ahí. Y lo digo, digamos, como experiencia, porque en Colombia se declara el Estado Social de Derecho en 1991, por lo menos constitucionalmente, aunque existían reformas desde 1936 que podría uno pensar que ya había una idea de un Estado social de derecho, y creo que a la fecha todavía no lo hay, más allá que esté en la Constitución, ¿sí? Y por tanto, ese papel real que tiene la Constitución y limitante que tiene la Constitución, que no tiene un poder mágico, ¿sí?, debería hacernos entender también lo importante que pueden ser los elementos de una identidad o una tradición constitucional que mantenga justamente unido, y que sea el ámbito donde no quiere decir que no haya diferencias, que no haya oposición, que no haya formas de pensar distintos, pero que la Constitución está pensada en esos acuerdos mínimos que nosotros, todos los que justamente hacemos parte de la ciudadanía, estaríamos de acuerdo a firmar y a consagrar, así justamente consideremos que sean no inmediatamente alcanzables, pero que son los mínimos que nosotros tenemos que compartir. Entonces, en la medida que la Constitución incluso sea una Constitución concreta, bien escrita, corta, ¿sí? Yo creo que puede ser incluso una Constitución mucho más sensata
pero además puede llegar mucho más a ese poder pedagógico cívico que yo creo que también tiene que tener la Constitución, y es la comprensión y la asimilación por cada una de las personas. Que al final, también digamos dentro de ese proceso constitucional anterior, creo que se volvió tan extenso y decía tantas cosas el texto constitucional que no pudo tener, digamos, una identidad de todas las personas en ese texto porque no comprendían también la realidad de lo que se estaba manifestando. Eso, lo que quería compartir, no sé si me pasé de tiempo, la verdad no lo controlé. Si no me callaron, es que estaba, o estaba bien de tiempo o que por lo menos estaba interesante la conversación. Así que nada, eso es lo que quería Resultó, compartir un poco. resultó muy interesante, Edgar. Por esa razón, estos son temas que requieren, digamos, ser abordados en detalle y te agradecemos precisamente esa disposición a desarrollarlo. Disponemos igual de tiempo para formular algunas preguntas. Yo voy a ir leyendo las que se presentaron en el chat. Igualmente les Sí. recuerdo a los que se encuentran conectados que pueden hacer uso del micrófono si quisieran planteárselas de viva voz a nuestro invitado. Bien, Pablo Aguayo escribe, profesor, buenas tardes y muchas gracias por su exposición. ¿Qué garantiza la prolongada vigencia de una norma constitucional? ¿Sus contenidos, instituciones o es cuestión del contexto político? Y agrega una segunda pregunta. En el contexto comparado, ¿cuáles son las implicancias de la consagración del Estado Social de Derecho, teniendo en cuenta lo aprobado por la Comisión de Expertos? Partamos por esas dos preguntas, Edgar. Listo, perfecto. Hay varios tipos de cosas. Por ejemplo, en lo que yo denominaba como nuevo constitucionalismo latinoamericano, se ha expandido la idea que todas las constituciones de ese nuevo constitucionalismo tienen que ser constituciones democráticas, ¿sí? Y entonces que justamente tengan una legitimidad democrática. Yo creo en la democracia firmemente y creo que es importante la democracia que funcione y que se apruebe justamente a través de manera democrática. Pero yo no creo necesariamente que la democracia, por ejemplo, sea una garantía que sea una mejor constitución. ¿Sí? En el sentido que en un punto específico no es lo mismo la democracia, pero uno podría pensar, pues durante mucho tiempo hablábamos que la Tierra era totalmente plana y todas las personas estábamos de acuerdo frente a eso. Entonces uno podría llegar y decir, tenemos una mayoría frente a lo que dice la Constitución y están de acuerdo frente a lo que está diciendo, pero también nos podemos equivocar. ¿Sí? Entonces uno tiene que entender. Entonces, quizás el papel más importante para que sea democrático también tiene que ver con el poder cívico que nosotros tengamos para que las personas asimilen lo que está en el texto constitucional. Entonces, yo dudo ahí, digamos, algunos aspectos de democracia, sobre todo por una razón, y perdón que no me estoy saliendo de la pregunta, pero creo que es una cosa que es importante darlo cuenta. A mí me genera muchas dudas cuando un proceso constitucional, que es lo que ha pasado en el contexto latinoamericano actual, parte generalmente de un fraccionamiento social, ¿sí? Llamémoslo, quiero que me entiendan sobre todo en el buen sentido, como un proceso de alteración social, ¿sí? En el sentido que las mejores decisiones que uno toma en la vida generalmente no son con cabeza caliente, ¿sí? Entonces, bajo ese tipo de circunstancias, cuando yo me pongo a pensar si una población tiene la cabeza demasiado caliente, ¿sí? Frente a eso lo que va a buscar es la solución más inmediata. Y si entonces yo le digo, lo que hay que hacer es cambiar la constitución, entonces justamente sí, vamos a cambiar la constitución. Y después cuando se empiezan a enfriar los ánimos, yo creo que ese es el resultado de que se rechace, por ejemplo, también el proyecto siguiente, ¿sí? Y yo creo que eso también es una muestra, no solamente en los países latinoamericanos. A nosotros no se nos puede olvidar que, por ejemplo, después de la Revolución Francesa, que uno podría decir una muestra también de que es en caliente, no solamente se produce una constitución de 1791, sino también en 1793. Y antes justamente termina nombrándose una constitución donde Napoleón es emperador. Entonces, hay que tener, digamos, un poco de calma con ese tipo de procesos y yo creo que para que tenga una vigencia la constitución, ¿sí? Más allá de los contenidos, ¿sí? Más allá de las instituciones, también es pensar cuál es la finalidad de la constitución y por qué la estoy haciendo. Si simplemente es una constitución reaccionaria frente a un cierto tipo de situación, yo creo que es una constitución que está destinada al fracaso. ¿Sí? Yo creo que está destinada al fracaso. Hágala quien la haga. ¿Sí? Hágala el mejor experto. Hágala la mejor población. ¿Sí? Va a estar destinada al fracaso. ¿Sí? Va a estar destinada al fracaso.
Entonces, uno tiene que tener, digamos, varios tipos de cosas, porque, por ejemplo, en el contexto internacional, uno podría llegar y decir, bueno, de las constituciones que más ha durado es la de Estados Unidos, de 1787, ¿sí? Es una constitución corta. No tenía derechos, incluso originalmente, sino solamente se vienen a hacer con las enmiendas posteriores, ¿sí? La constitución de 1958 de Francia no tiene derechos. Si ustedes agarran la Constitución de Francia de 1958, los derechos los incluye el preámbulo y por eso es que se genera el bloque de constitucionalidad, pero su primer capítulo ya habla sobre la soberanía y después de ahí para es todo orgánico. Entonces, ¿cuáles son los contenidos? ¿Cuál es el contexto? Yo creo que también se tiene que pensar es que la Constitución tiene un grado de perdurabilidad y que no solamente es una Constitución para nosotros, sino para las futuras generaciones también, ¿sí? Entonces, por eso lo del estallido, lo de la alteración social, no creo que sea un buen consejero para eso. Lo del Estado social, que yo creo que es una cosa bastante importante, y acá yo creo que algunas personas van a decir, ¿cómo así? La consagración del Estado social de derecho, yo soy muy crítico frente a eso, ¿sí? No porque no me guste el Estado social, soy colombiano, vengo justamente de la Constitución de 1991, creo que el Estado social puede ser bastante importante dentro de cierto tipo de contextos, ¿sí? Pero también el Estado social no hace mucho. Y eso tengo que ser muy claro. A ver, la primera manifestación de Estado social, ¿sí? En el mundo no es en la ley fundamental de Weimar, como generalmente nos manifiestan. La primera manifestación del Estado social de derecho, por lo menos en el contexto europeo, porque nosotros tendríamos la Constitución de 1917, por ejemplo, en México, ¿sí? Es realmente en la Constitución de Weimar. Y les recuerdo que la Constitución de Weimar de 1919, ¿sí? Llevó al Tercer Reich, al régimen nazi. Y recordar que justamente era Partido Nacional Socialista. ¿Sí? Entonces, bajo la idea del Estado Social de Derecho también pueden pasar catástrofes, como también pueden pasar cosas buenas. ¿Sí? Entonces, pensar en el Estado Social de Derecho, más que cualquier otra cosa, yo creo que tiene que estar vinculado también con la dignidad, pero también pensar en cuál es la capacidad que tiene el Estado. ¿Sí? Para justamente atender frente a ese tipo de circunstancias. Entonces, claro, en el derecho comparado, como tal, la idea del Estado Social de Derecho al final también es una cosa bastante particular. Y lo voy a confesar acá. En Colombia, por ejemplo, no se hablaba mucho del principio de subsidiariedad, que yo creo que en Chile lo tienen metido en la cabeza por todos lados. Y lo veo por todos lados. Un principio de subsidiariedad, justamente, bien entendido, que me parece bastante interesante. Yo creo que no necesitaría necesariamente un Estado Social de Derecho. Lo voy a poner en el caso típico colombiano. Dice, el Estado Social de Derecho, el reflejo que tienen los servicios públicos en Colombia. El Estado no está obligado a prestar los servicios públicos, sino a garantizarlos. ¿Sí? Es decir, el Estado entra subsidiariamente cuando los particulares no pueden prestar los servicios públicos. Mientras tanto lo regula, mientras tanto justamente hace intervenciones y en última instancia entra el Estado. Eso es principio de subsidiariedad para mí. Bien manejado, como tal. ¿Sí? Eso quiere decir que el Estado, llámese Estado Social de Derecho o Estado de Derecho, quizás lo importante también es cómo funciona la mecánica. Hay un término que a mí personalmente me encanta, porque creo que es un término bastante sensato, aunque yo le cambiaría cierta denominación. Sartori habla de ingeniería constitucional, ¿sí? Pero habla justamente para hablar de presidencialismo, parlamentarismo. Yo hablaría de ingeniería constitucional para entender la parte orgánica de una constitución, todo, no solamente presidencialismo y parlamentarismo, ¿sí? Porque yo creo que justamente esa ingeniería constitucional, y espero que me entiendan en el mejor sentido de la palabra, termina siendo más importante que los derechos. Porque yo puedo tener un catálogo extensísimo de derechos, pero si no tengo una buena ingeniería constitucional, ¿quién me va a hacer garantizar esos derechos? ¿Sí? Y yo, por ejemplo, puede ser que no tenga los derechos consignados en la Constitución, como los derechos sociales, económicos y culturales que no están en la Constitución en la Ley Fundamental de Weimar, la Ley Fundamental de Bonn, no están, y creo que a Alemania le va bastante bien con los derechos sociales, pero porque tienen, digamos, una buena ingeniería constitucional en su desarrollo, ¿sí? No es que estén en la Constitución, lo que justamente permite o garantiza el cumplimiento del derecho. Es los órganos del Estado que justamente yo los tenga consolidados. Entonces también, por eso digo, hay que ser bastante críticos, porque esto no es con que, a ver, eh,
no sé, esto voy a mostrar los años que también tengo, pero había un juego que justamente eran como los Sims, donde uno tenía como unos personajes, y entonces si uno decía compra tal cosa, entonces se mueve así. Eso no funciona así. La Constitución no es que estamos en un Estado social de derecho o tiene estos derechos y entonces ya se lo otorgaron. No, eso no funciona así. ¿Sí? La Constitución no es un texto mágico, que eso es lo más importante también que uno tiene que tener presente. Bien, levantó la mano Diego Lozano. Diego, puedes hacer uso del micrófono para formular tu pregunta o comentario. Muchísimas gracias, Luis. Un saludo para todos. Un especial saludo para el doctor Edgar, a quien considero amigo y mentor. Un gusto verlos en este escenario. Doctor Edgar, de pronto nos ha dejado algunas claves durante su intervención, pero quisiera de pronto que nos pudiera concretar en una idea clara cuál cree usted que sea la mayor enseñanza o aprendizaje que nos pueda dejar este proceso constituyente en Chile para el resto de países latinoamericanos. Muchas gracias. Uy, a ver, yo creo que es una pregunta muy difícil, ¿sí? Y uno tendría que verlo en contexto sistemático. Me van a disculpar si hay personas de Ecuador acá acompañándonos o no. Espero que me entiendan también bien a lo que estoy haciendo referencia, pero por ejemplo en el contexto chileno se pedía, me acuerdo mucho, que pedían que, que se pareciera la Constitución a la Constitución de Ecuador y de Bolivia, ¿sí? El primer proceso en 2022. Y yo decía, bueno, hay que recordar lo que acaba de pasar justamente en Ecuador con el presidente. ¿Qué tal si se hubiese parecido a la Constitución también? ¿No? Entonces, no hay que asegurar, digamos, como ese tipo de procesos. Yo no he visto necesariamente, digamos, una mejoría en los países que han hecho esos cambios constitucionales tan drásticos en muchos aspectos que incluso lo que puedas terminar haciendo es como una confrontación y no simplemente un término de unidad. Si me preguntaran, digamos, cuál es la experiencia que puede justamente demostrar ambos procesos de constitucional chileno, la importancia del sentido común. ¿Sí? Yo creo que eso también es vital. Yo creo que, digamos, cuando uno habla de la importancia del sentido común en los ámbitos constitucionales es también evitar caer en fanatismos, caer en mitologías. La Constitución no nos promete nada, sino antes nos compromete a trabajar en ciertos tipos de niveles, ¿sí? Y yo creo que esencialmente, si cuando uno habla que, por ejemplo, vamos a reconocer específicamente el potencial que tienen las culturas originarias, los pueblos originarios, lo que uno tendría que decir es que entonces tampoco me puedo inventar como Estado refundacional. Con mis errores y con mis virtudes sigo existiendo como Estado, ¿sí? Y yo creo que el más importante de estos procesos también es llegar y decir, ojo, que al final quizás lo que estamos generando es un proceso de fetiche jurídico, ¿sí? Volver los textos normativos como cosas y entonces cada vez irlos cambiando. Y yo creo que la mayor debilidad que tienen los países latinoamericanos es que no tienen, digamos, una fortaleza de estabilidad constitucional, ¿sí? Ni no tienen como esa dimensión. Bien, Tomás Lara nos pregunta a través del chat, gracias doctor, quiero plantear dos preguntas. ¿En los procesos de otros países se consideraron estructuras similares al proceso chileno de 2023? Y luego agrega, para nadie es un secreto que este proceso se desarrolla con poco interés de la ciudadanía. De cara a las etapas que siguen del proceso, ¿qué puede hacer el Consejo Constitucional para motivar a la ciudadanía? Y de no lograrlo, ¿puede esto afectar la legitimidad política del proceso? Te dejo esa pregunta y luego de tu respuesta le doy la palabra a la profesora Rubar. Claro que sí. Bueno, empecemos con esta idea. Yo creo que, digamos, ahí hay que mediar varios procesos constitucionales. No puedo decir que conozca todos los procesos constitucionales existentes en el mundo, son muchos. Pero yo creo que, digamos, en el proceso constitucional chileno tiene cierto grado de innovación, ciertos elementos que son importantes y significativos también. Al final, incluso yo he escuchado a muchos de los de comisión de expertos y ellos mismos decían, ¿expertos de qué? Porque ¿cuántas personas pueden decir que participaron en la redacción de una constitución?
¿sí? Para catalogarse como expertos. Pueden ser conocedores del derecho, pueden ser conocedores de economía, de sociología, pero redactar una constitución es una cosa totalmente distinta, ¿no? Incluso cuando uno redacta una ley se da cuenta frente a ese tipo de cosas que no es tan fácil. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo varias cosas. Por ejemplo, en el caso de España fue bastante particular, ¿sí? Porque en el caso español, la Constitución de 1978 la hacen las Cortes Generales, que sería lo que nosotros conocemos acá como Congreso. Las Cortes Generales conformadas justamente por Congreso y Senado en España, ¿sí? Hacen ese tipo de redacción, lo desarrollan y después justamente es aprobado por el pueblo. Entonces hay como una participación medio mixta también, porque son personas que tienen, digamos, como una trascendencia y tienen un conocimiento frente a eso. En los otros casos, por ejemplo, que hubiese una comisión de expertos ahí directamente, no recuerdo justamente que le hubiese existido como tan directamente, pero siempre están metidos los expertos de una u otra manera. Yo prefiero mil veces, pero mil veces que los expertos tengan cara, ¿sí? A que no la tengan. ¿Sí? Y lo hablo es que, a ver, uno se podría decir nombre y apellido de personas que tuvieron influencia directa en otros procesos constitucionales. No hablo de Chile, sino en general. ¿Sí? Y uno lo sabe por autores, o sea, tampoco hay que decirse. Y incluso los propios miembros de la Convención Constitucional lo citaban. El otro día estaba en una conferencia sobre esto y me lo citaban. Entonces uno decía, bueno, hay una influencia que está bastante marcada. Yo prefiero que la comisión de expertos por lo menos saber quiénes fueron los que votaron, cómo votaron y cómo participaron para saber qué es lo que está haciendo. Y también ha estado mediado porque las personas lo puedan hacer control. Entonces yo creo que es un proceso bastante especial y bastante útil. Además, otra de las cosas de los procesos constitucionales, también me llamó mucho la atención porque varias ocasiones me llamaron para dar conferencias sobre el proceso constitucional colombiano porque lo nombraban mucho acá. ¿Sí? Y decían que era un proceso ejemplo para Latinoamérica. Cuando me llamaban yo les decía, por favor no, ¿sí? No vayan a seguir el proceso constitucional colombiano, fue tremendo por muchas cosas. Claro, hay una mitificación del proceso que fue maravilloso, que muchas cosas pasaron, pero no fue tan así. Muchos de los acuerdos incluso que se llegaron incluso por 3 partidos donde no participaron todas las personas, o todos los partidos políticos. Estuvo en la asamblea, por ejemplo, fue elegida, pero la que le permitió realmente la participación o la intervención como asamblea constituyente fue la Corte Suprema de Justicia. El texto definitivo de la Constitución se perdió, no miento, se perdió y se firmó un texto prácticamente hoja en blanco porque justamente después tuvieron que reconstruirlo durante mucho tiempo y si quieren buscar para que vean que no miento, vayan y miren la Gaceta Constitucional que está subida y van a ver que hay fe de ratas de la Constitución hasta 1994. 1994 hasta octubre de 1991. Entonces, ahí hay como un cierto de limitantes que uno tiene que pensárselo bastante bien sobre eso, ¿sí? Y la última pregunta de cara a las etapas sobre la legitimidad política del proceso. Yo entiendo a la población de Chile en general. Yo creo que están agotados. Yo creo que estamos hasta acá de escuchar del proceso constituyente. Y voy a decir, digamos, algo que no sé qué es peor, ¿sí? Que no se apruebe o que se apruebe, ¿sí? Bueno, no sé cómo va a salir el texto, ¿sí? En el sentido porque cuando digo que se apruebe o no se apruebe, no porque yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el texto, ¿sí? Sino porque ya he visto, digamos, políticas específicas que sin ni siquiera haber tomado posesión, ¿sí? El Consejo Constitucional, ya unos partidos estaban diciendo que iban a rechazar. Y yo, ¿pero qué van a rechazar? Si ni siquiera saben lo que hay, ¿sí? Y yo lo único que pensaba, no sé qué es peor, que se apruebe o que no se apruebe, ¿sí? Porque si no se aprueba el proyecto, quiere decir que este tema, ¿sí? Que lleva un montón de años siendo discutido, ¿sí? Y que se ha gastado un montón de dinero, ¿sí? Va a quedar en ceros para quedarnos con la Constitución tal como estaba antes, ¿sí? Y si se llega a aprobar, entonces van a empezar a discutir la legitimidad política sobre esto. ¿Qué haría yo? ¿O qué creo que tengo que hacer el Consejo Constitucional? Tomarse en serio esto. ¿Sí? Tomarse en serio el proceso, tomarse en serio que no están haciendo una constitución para ellos, sino realmente para las personas, involucrar también a las personas, pero sin dejarse llevar por las pasiones específicas como tal, porque esto no es una elección para 4 años.
¿sí? Debería ser una elección permanente para este gobierno y para los que siguen, ¿sí? Y si no, justamente vamos a tener muchas debilidades como proceso constitucional y como Estado en general. Profesora Mariela. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar a Edgar, muy claro, realmente ha sido un aporte didáctico y cómo sistematizó toda la información. Mis felicitaciones. Dime, bueno, estamos de acuerdo de que toda constitución, para que perdure en el tiempo, para que se proyecte en el tiempo, debe ser el resultado de un acuerdo, de un consenso, ¿verdad? Y además sentirla como propia. ¿Mm? Que realmente uno la vea como constitución real, sentida. Estamos de acuerdo y además que debe ser minimalista, es lo básico, es lo esencial. Pero sabes que hay un tema que a mí me preocupa. Yo vivo en el centro de Concepción y media cuadra de mi casa hay un consultorio. Resulta que cuando me voy muy temprano veo una fila de gente mayor en la vereda y esa gente está esperando para que abran y consiga un número para el médico. Entonces, hay temas que son básicos, por ejemplo, la salud, por ejemplo, el sistema de seguridad social, que es crítico, Sí. y bueno, la educación, porque todos sabemos que la educación es la llave del desarrollo. Entonces, ¿qué opinión tienes? ¿Cómo solucionar eso? ¿Será necesario encomendarle al constituyente la tarea de reconocer y garantizar o de lo contrario dejarlo a la ley? ¿Qué dices tú, de acuerdo a toda tu experiencia y conocimientos? Yo, digamos, ahí tengo varios tipos de connotaciones. Yo creo que sí hay una preocupación social y eso Ujú. es innegable. Y hay un drama social realmente porque es así. No hay, digamos, que desconocerlo. Uno tiene que fácilmente, digamos, varios tipos de problemáticas que se están generando, desde el ámbito de la seguridad social, el ámbito justamente de la salud, ¿cierto? Como tal, el propio educación, ¿sí? Pero ahí me genera, digamos, ciertos tipos de dudas con esto, ¿sí? En el sentido de lo siguiente, para mejorar el sistema de la seguridad social y el sistema de salud, ¿cierto? Yo podría llegar y decir, bueno, voy a meterlo en la Constitución, ¿sí? Y va a generar, digamos, un desarrollo frente a la Constitución de cómo debería producirse, ¿sí? Yo creo que con todo son temas bastante movibles, ¿sí? Y que son temas que no pueden mantenerse en la rigidez de la Constitución, más allá de decir que tiene que respetarse y que tiene que garantizarse, que eso incluso, así no estuviera en la Constitución, la firma que ha hecho Chile sobre los tratados internacionales ya lo reconoce, ¿sí? Y hay una cosa bastante particular, que ahora toco un poco lo de los tratados internacionales. Porque digo que es un tema bastante movible. Nadie en el mundo tiene un sistema de seguridad social perfecto, ¿sí? Nadie lo tiene. Y los países que tienen un mejor sistema de seguridad social implica generalmente mayor número de impuestos, ¿sí? Y mayor número de personas frente a eso. La pregunta es, si yo llego a decirle a las personas de Chile que hay que aumentar los impuestos frente a ese sistema, creo que no va a gustar, ¿sí? Por un lado, porque también no hay una generación cívica de qué es lo que está pasando. Lo otro, el problema, por ejemplo, de casi todos los sistemas de seguridad social que funcionan más o menos, como una forma piramidal. ¿Sí? Cuando hablo de una forma piramidal es que las personas justamente van aportando, pero realmente sus aportes no es lo que pagan su pensión, sino realmente son los aportes de las personas que ahora están laborando como tal, que tienen una base justamente de la pensión, pero justamente son ellos. Ese problema yo no lo voy a solucionar con que esté en la Constitución, porque entonces, por ejemplo, ¿cómo van a hacer aportes a pensión las personas actualmente que prefieren no tener un trabajo fijo, no tener un contrato de trabajo, ¿sí? O tener justamente contrataciones distintas como tal? Muchas personas ya jóvenes, estoy hablando incluso, ¿no? Muy jóvenes, prefieren ser youtuber, influencer, ganar dinero, digamos, por otro tipo de sentido y no hacen un aporte significativo, no quieren justamente hacer ese aporte. Uno de los casos más críticos es que, por ejemplo, también la sustentación de un sistema pensional se basa efectivamente que existan jóvenes que puedan justamente aportar. Las bajos índices de natalidad, entonces eso también lo va a afectar en un momento determinado. Entonces, es todo un quehacer que yo no sé si la Constitución puede resolverlo, ¿sí? Es un quehacer sociológico como tal. Yo puedo poner en la Constitución, hay que mejorar el sistema de salud. Hombre, sí. ¿Cuál mejor sistema de salud?
Pues no sé, y puede ser muy variable, ¿sí? Eso es como, yo sé que es muy distinto, pero voy a llevar al ejemplo extremo. Eso es como poner la tasa de cambio en la Constitución, ¿sí? En el sentido que la tasa de cambio de Constitución es variable justamente a través del mercado, ¿sí? A través de los tipos de cosas, ¿sí? En este momento, si yo pongo la tasa de cambio, entonces puede ser que baje, suba, y en el tema de la salud cada vez van apareciendo nuevos tipos de medicamentos, nuevos tipos de intervenciones. Nadie estaba preparado, por ejemplo, para una pandemia, nadie estaba preparado para las cosas que puedan venir al futuro. Entonces genera cierto tipo de nociones que me genera como inseguridad manejarlo tan claramente dentro de una constitución, ¿sí? Entonces, sí hay que hacer un reconocimiento, ¿sí? Pero al final también hay que decirle a las personas, ¿y qué pasa si no queda en la constitución? ¿Quiere decir que es un tema que no es importante? No, porque no todos los temas tienen que estar directamente en la Constitución, ¿sí? No todos los temas tienen que estar directamente en la Constitución. Y es más, si me preguntan, pues ese es el sustento de la democracia, ¿no? Que justamente las personas puedan discutir y darse cuenta frente a lo que se está generando. Muchas veces citaban, por ejemplo, el sistema de seguridad social de Canadá como perfecto. Es bastante malo, bastante malo. Sí, también tiene sus condiciones de privado, etcétera, que tiene bastante malos. Entonces, no quiero que me malentiendan, no es que no sean importantes los derechos sociales, no es que no sea importante la crisis que está pasando la población, pero así hubiésemos aprobado la constitución anterior, ya hubiésemos solucionado perdone, profesora Mariela, pero lo voy a poner con el ejemplo, ya hubiésemos solucionado que justamente las personas siguieran haciendo fila ahí en las ISAPRES o justamente para obtener la pensión, yo creo que no, ¿sí? Y que se va a demorar, igual, así se aprueba o no se aprueba la Constitución, porque tiene que plantearse un nuevo sistema. En el caso de Colombia, cuando se modifica, que eso también lo va a recomendar, ¿sí? En Colombia, por ejemplo, las pensiones eran trabajadas solo y exclusivamente por el Estado. Pasaron a ser privados, hoy hay una crisis justamente también un poco con eso, ¿sí? Pero con el Estado no lo hacía mejor. Incluso se quitó fue por eso. ¿Y cuánto se demoró por lo menos para que saliera la ley que regulara ese sistema? Hasta 1993, es decir, pasaron 2 años desde la expedición de la Constitución. Y mientras la implementación, otros tantos años. Entonces, decirle a la gente, ¿se le soluciona con lo de la Constitución? No. Se le debería solucionar ya, inmediatamente, justamente con las discusiones que se tienen que tener dentro del Congreso. ¿Sí? Esté o no esté la Constitución, porque en la Constitución no hay una prohibición justamente para que haya un derecho a la salud o un derecho a la seguridad. ¿Sí? Incluso uno podría decirlo por conexidad, por los otros. Y acá una cosa importante que faltó sobre el civismo, es que no tengo, digamos, a mano, ¿sí? Pero a mí me pasaba una cosa de lo siguiente, cuando me decían, es mejor una constitución minimalista, una constitución pequeña, ¿sí? Que yo estoy de acuerdo con la profesora María, también lo mencionaba, ¿sí? Y yo le decía a mis estudiantes en la clase, ¿cuántas páginas tiene su constitución que tiene a mano? ¿Sí? Uno de mis estudiantes me dijo, 108 páginas. Y yo, está mintiendo. Y se me quedó mirando, pero profesor, mire, tiene 108 páginas. Por favor, eso es falso, porque dice que justamente hay normas internacionales que también tendrían un rango especial. Dígame cuántas normas internacionales le faltan a esa constitución, si las tiene ahí. Entonces, hoy por hoy, Chile no tiene la constitución de 1980. Tiene una constitución de 1980 que podría ser este libro, ¿cierto? Bueno, acá tengo a mano 2 libros, ¿sí? Este libro más otro libro justamente de los tratados. Entonces no son 108 páginas, sino puede ser así, incluso más y más libros. Y me pasó una cosa particular. Lo voy a decir en el caso de Chile, nunca me interesé en el caso de Colombia, no quiere decir que en Colombia se esté, pero creo que puede ser que sí esté, aunque tocara buscar un poco más, pero llegué y traté de buscar en la página de la Cancillería cuántos tratados internacionales tenían para ver si yo puedo hacer una recopilación de cómo sería realmente de extensa la Constitución de Chile. Nunca los encontré. Entonces, si me preguntan cuál es la Constitución vigente de Chile, yo podría decir, parte del texto Constitución vigente es con las reformas, pero falta lo otro. Y así tengamos una Constitución bastante mínima, ¿sí? Hay que extender lo otro. ¿Y para quién es el problema con los tratados internacionales? Justamente para esas personas que están haciendo fila, que no conocen los tratados internacionales que están en Chile. Para el juez que justamente de pronto, porque no le llega el Internet, porque no ha sido formado frente a los tratados internacionales, las obligaciones, tiene que aplicar los tratados y tampoco lo conoce. ¿Sí?
Y yo creo que ese es un aspecto que nosotros estamos perdiendo de vista cuando estamos haciendo un proceso constitucional. La Constitución no es para nosotros los abogados, ¿sí? Sino es realmente para las personas, para todos los ciudadanos, ¿sí? Y eso es lo que uno no puede perder de vista cuando se está haciendo la Constitución. Perdón, me extendí en todas las Sí, respuestas también. Eso. yo pienso igual, ¿eh? Yo creo que es tarea del legislador implementarlo. Y es muy complejo, porque además están en juego recursos económicos. Sí, y ese es el problema real. Si uno puede llegar y decir, ah, no, es que existe un principio de progresividad para que los derechos sociales sean aplicados, ¿sí? Esperen un segundo, porque por ejemplo, en el caso de Colombia, han dicho, como es un principio, quiere decir que se aplica muy a la teoría de Alexis en la medida de lo posible. Es decir, que a veces puede ser progresivo, pero también puede ser regresivo cuando hay un fin legítimo. Y perdón, tengo que meter acá una cosa. A mí me preocupa enormemente que hoy por hoy a casi todo se le quiere llamar derecho. A casi todo, ¿sí? Y yo creo que la gente celebra porque se le llama derecho. Yo tendría una preocupación, porque si en Chile empieza a tomarse, digamos, la posición que los derechos humanos o los derechos fundamentales, ¿sí? Son principios, es decir, que se aplican en la medida de lo posible, lo que estoy diciendo es que todo mundo tiene derechos, pero el contenido del derecho lo va a determinar el juez, en el caso concreto. Y eso es más preocupante, porque entonces no hay seguridad ni certeza justamente para las personas como lo están aplicando. Y una de las cosas específicas, si a esto, en vez de llamarle taza, pocillo, no sé, ¿sí? Digamos, le llamo cuchara, a esto también le llamo cuchara, a esto también le llamo cuchara, el término pierde justamente su sentido porque no me permite identificar cosas. Y creo que lo que está pasando con los derechos. Si a todos los llamamos derechos, puede ser un problema. Y alguien llegaba y decía algo, es que, por ejemplo, hay muchos derechos que no está garantizado por el recurso de protección. Y yo, bueno, sí, pero tendrían que haber otros tipos de garantías para generarlo. No, que todos sean garantizados por el recurso de protección. Y yo, bajo ese argumento, sí, como todos los derechos son importantes, porque en lugar del recurso de protección, más bien hacemos que todos los derechos estén protegidos por la acción de amparo, el habeas corpus, que incluso es más corta que el recurso de protección? Y ahí todo el mundo se me quedaba mirando y yo, si ven que hay ciertos tipos de derechos que tienen que tener cierto tipo de acciones, ¿sí? Por la inmediatez de lo que está sucediendo y que eso implica que se tenga que pensar con una sensatez en el momento de fallar. Entonces, un derecho social no quiere decir que tenga que estar desamparado, pero no quiere decir que todo tenga que caber por el mismo recurso, que también es importante señalarlo. ¿Sí? Hay gracias. una última pregunta y con ella cerramos, profesor Edgar. En su opinión, ¿qué debe ocurrir si se produce un nuevo rechazo? Nos preguntó Lucas Marcel vía chat privado. Difícil pregunta. Sí. Le voy a poner, digamos, dos escenarios. ¿Sí? Supongamos que hay un nuevo rechazo. ¿Qué preocupación tengo? ¿Sí? Que el tema de la Constitución de 1980 siga siendo un tema político de manera constante. Lo que he podido estudiar de las elecciones de Chile, más o menos de un tiempo para acá, es que todo justamente gira en que hay que reformar la Constitución de 1980. Y supuestamente porque existe una falta de legitimidad democrática. Digo supuestamente porque, vuelvo y les decía, no sé qué tantos de la Constitución de 1980 original propiamente de ella, porque si venía de una tradición constitucional, les recomiendo, es un trabajo que hace el profesor Jaime Arancibia, ¿sí? Y adicionalmente con las reformas que existieron durante tanto tiempo, pues uno dice, bueno, ¿tiene legitimidad democrática? Bueno, puede ser que en su origen no, pero después todas las reformas constitucionales no se hicieron por legitimidad democrática, no las hizo justamente el Congreso, no fueron personas legítimamente votadas y elegidas para tener, digamos, ese análisis. Entonces, aminorar, digamos, como ese proceso como tal es bastante diciente. Entonces, yo creo que quizás lo que nos tocaría también hacer es formar en lo que sucedió y ser un poquito, digamos, también más realistas, ¿sí? A veces hay constituciones, yo hablaba con un profesor español y yo le decía, profesor, ¿usted cree que la Constitución de España en 1978 es una buena constitución? Y me dijo, no me gusta tanto, pero es de las mejores constituciones que hemos tenido. Y yo le decía, pero esa constitución estuvo mediada justamente por leyes del régimen franquista que estableció cómo se iba a hacer la constitución. Sí, dijo,
Sí, pero eso no vamos a discutir durante toda la vida, que justamente salieron de esas leyes, y más con las reformas que hemos tenido de manera posterior. Entonces quizás hay que superar, digamos, algunos temas, específicamente dentro de algunos contextos, y también llegar y decir, como tal. Entonces, si hay ese escenario de rechazo, me preocupa, por supuesto, si vamos a volver a tener un tema político de manera constante, que es que hay que hacer una nueva constitución, que eso también le da a los candidatos decir, hay que hacer un nuevo proceso, ¿sí? Ahora, si gana, lo importante sería que hubiésemos llegado a un acuerdo frente a unos mínimos que se tienen que contemplar y entender, por favor, que la constitución no lo va a solucionar todo inmediatamente, sino que hay que trabajar un montón, ¿sí? Incluso si me permite, si algo yo pondría en la Constitución como obligatorio y quizás ayudaría a solucionar más que muchos derechos, ¿sí? Es la obligación a tener una educación cívica, ¿sí? Y una educación en historia. Porque, por ejemplo, para no repetir muchas de las cosas y no tener, digamos, solamente una versión de lo que está sucediendo, yo creo que es más importante, porque al final somos los ciudadanos los que tenemos esa obligación. Bien, con esa bonita reflexión en la cual creo que todos coincidimos, damos por finalizado el seminario. No sin antes, profesor Edgar, agradecerle la amabilidad, la buena disposición. Nos excedimos en el tiempo, pero fue de mucho provecho y además queda el registro de la grabación de este seminario y de la resolución de las preguntas, que me parece óptimo para que luego pueda ser consultado por estudiantes o por el público interesado en la discusión constituyente. Agradezco también a quienes se mantuvieron conectados, que tuvieron el interés de participar, y los invito a estar atentos a las próximas convocatorias de nuestro seminario, que por supuesto va a continuar llevándose a cabo en paralelo próximamente al inicio de las sesiones del Consejo Constitucional. Y ahí creo que los que nos interesan estos temas estamos expectantes sobre cómo se va a llevar a cabo. Saludo igualmente a la profesora Mariela, muchas gracias por acompañarnos desde Concepción. Muchas gracias a ti y bueno, felicitaciones a Edgar porque hizo una exposición brillante, muy didáctico, muy entretenido. Así que esperemos poder contar nuevamente con él, ¿no? Ha sido realmente un aporte. Todas las veces que quieran. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad, encantado. Y bueno, y espero que haya valido la pena que un colombiano residente en Chile haya justamente podido contar sobre el proceso constituyente. Así es, no, muy valioso. Bien, muchas gracias a todos y que tengan todos muy buenas tardes, noches, que estén muy bien. Hasta luego. Sí, muy buenas tardes. Chao, chao. Hasta luego. Chao.